Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, trayendo a la memoria un anuncio que cuando yo era más pequeño solía aparecer con frecuencia en la televisión en los tiempos navideños. Era el anuncio de una marca de turrones cuyo estribillo decía lo siguiente: vuelve a casa por Navidad, vuelve a casa. Y en este domingo de la Sagrada Familia, tú y yo, con Jesús, que nos ve, que nos oye, queremos volver nuestros ojos a nuestra familia, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Y lo primero que nace del corazón, o es lo que te pedimos por lo menos, Jesús, es darte las gracias. Jesús, gracias. Gracias por mi mujer. Gracias por mi marido. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hijas. Gracias por mis hermanos y por mis hermanas. Gracias por mis abuelos. Y cuando hacemos esta acción de gracias a Dios, y como siempre tratamos de ser sinceros, nos damos cuenta que no es tan fácil a veces dar una acción de gracias o hacer una acción de gracias neta, como plena. Porque nos damos cuenta que siempre hay pequeñas cosas que pueden haber creado un poquito de distancia, un poquito de desunión. Y para esto vamos a meditar el Evangelio de la misa de hoy, que nos cuenta el pasaje de la vida de Jesús en la que con 12 años se pierde, entre comillas, en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Jesús ya ha cumplido 12 años, por lo tanto puede acompañar a sus padres en su peregrinación anual a Jerusalén, y ahí en la Ciudad Santa alaban a Dios según el ritual y lo prescrito, y la cuestión es que José y María se vuelven, pensando que Jesús iría con ellos en la caravana. Y después de un día de camino se dan cuenta de que no, que llega por la noche y Jesús no está. José pregunta a María, María pregunta a José, y Jesús no está. Fíjate lo sorprendente que es esta escena. Es la primera vez que aparece la Sagrada Familia, entre muchas comillas, desunida. Es la primera vez que los tres no están juntos. Y es una situación muy difícil. Si te metes en la escena, me parece que es fácil. Piensa en José. Tú, si fueras José, ¿qué pensarías? Pues José estaría apesadumbrado y diría, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo hace 12 años escapé de una muerte segura de los soldados de Herodes que me perseguían? Comencé en Egipto, me volví de Egipto, evité a Arquelao, y ahora, en un momento que se supone que es como de gran felicidad y en una cosa sencilla, en un viaje simple, he perdido al niño. La misión de mi vida, la misión que Yahvé me ha dado, no la he cumplido. Y José estaría, pues eso, roto, apesadumbrado. Él, que es un hombre fuerte, lloraría probablemente, porque no sabe cómo, pero le ha perdido. Y si José está así, imagínate cómo estaría María. María estaría también desolada, porque ella tampoco se esperaba esto. Y como le preguntará después a su hijo, no esperaba que Jesús no le dijera nada. Y claro, para María, estar 3 días sin saber dónde está Jesús, sin saber nada de él, es un anticipo de la pasión para ella.
Y también estaría pensando que le habría faltado amor para estar pendiente de Jesús. Y José y María así es como emprenden el viaje de vuelta a Jerusalén, haciendo como examen de conciencia, echándose las culpas y viendo en qué momento ellos pues actuaron con ligereza, con desamor, o a lo mejor, fíjate, a lo mejor no es verdad, pero a lo mejor lo llegaron incluso a pensar, que habían estado como un poco indiferentes por la suerte de su hijo Jesús. Es impresionante esta escena. Pero también tú pregúntate, o nos preguntamos por Jesús. Jesús, con 12 años, ya sabe que la voluntad de su padre es quedarse en Jerusalén. Y Jesús con sus 12 años quiere cumplir esa voluntad, pero sabe que esa voluntad de Dios es dolorosa para sus padres y para él. ¿Por qué? Porque Jesús tiene corazón y quiere a su padre y quiere a su madre y sabe que esos 3 días van a ser una odisea para José y para María. Y Jesús lo sabe. Y aguanta 3 días. Él podría haber dicho, hombre, 3 días, pues no, con un día es suficiente, o con 2. No, 3 días enteros. Y aunque en el Evangelio parece que Jesús está como muy seguro en la contestación a su madre, cuando le pregunta, ¿pero por qué nos has hecho esto? Y Jesús les dice, bueno, no sabíais que tenía que hacer las cosas de mi padre, aunque parezca que el niño Jesús es como muy seguro y un poco despegado. Yo no me lo imagino nada despegado, Jesús, sino estaría ya diciendo, por fin, por fin, por fin, ya habéis venido, después de 3 días. Tenía el corazón muy preocupado, porque sabía que teníais un gran dolor encima, pero por fin. Claro, esta escena es sorprendente. Hay una desunión, ninguno de los 3 está haciendo nada mal, sino que Jesús cumple un designio que está por encima de José y de María y les tiene que hacer ver que Él, en primer lugar, pertenece a Dios Padre. Y José y María piensan, hacen examen de conciencia sobre en qué momento le perdieron. Y esta escena es como muy actual y es lo que queremos hacer en este rato de oración. Vamos a pensar tú y yo en nosotros mismos y en nuestra familia. Jesús, queremos hacer ahora un poco de examen de conciencia, como José, como María, y preguntarnos en primer lugar, ¿quién de mi familia está un poco perdido para mí? Aunque solo sea un poco. ¿Por qué? ¿Por qué está perdido para mí? ¿Es que ha habido negligencia por mi parte? ¿Es que hay orgullo? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a preguntárselo a Jesús y a hacer examen de conciencia. Y vamos a empezar por los más cercanos. Vamos a preguntarnos si el frío, ahora que te estás abrigando mucho en invierno porque hace frío, si el frío de la indiferencia, de la distancia, del orgullo se ha metido en nuestra familia y está creando un poquito de desunión. Y vamos a preguntarnos esto. ¿Con quién? Y vamos a pedirle a Jesús aprender de la actitud de José y de María, y también de Jesús en el fondo. Que ellos hacen examen de conciencia, pero no se quedan parados. Ellos van en busca del que han perdido, de Jesús. Y Jesús les está esperando. Pues me vienen a la cabeza unas palabras que el Papa Francisco utilizó en su viaje a Colombia, que era como el lema del viaje, y que puede ser también como una conclusión o un propósito de estos 10 minutos de oración contigo, Jesús. Demos el primer paso. Vamos a dar tú y yo, después de estos 10 minutos de oración, un pequeño paso hacia mi mujer, hacia mi marido, hacia mis hijos, hacia mis hijas, hacia mis padres, hacia mis abuelos, para decirles también esas 3 cosas que nos animaba el Papa Francisco a llevar a cabo en la familia. En primer lugar, a darle las gracias, porque nos damos cuenta de que a pesar de los pesares, nos quieren. A pedir perdón y a patear nuestro orgullo
y también a saber perdonar. Y en último lugar, a pedir permiso, a no tratar de pisotear la libertad, los modos de ser de las personas de mi familia, sino aprender a dejarlos ser, sabiendo que tú y yo siempre vamos a querer pronunciar esas palabras desde lo más hondo. Papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa. Se lo pedimos así a la Sagrada Familia en estos 10 minutos de oración. Que tú y yo demos el primer paso para que después todos juntos nos encontremos con Jesús, con María y con José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.